Padre Dios, Santo y misericordioso, te damos gracias. Gracias por salvarnos, convirtiéndonos en tus hijos santificados. Gracias por darnos la vida eterna y la esperanza bendita de ir al cielo. Gracias por utilizarnos según tu buena voluntad y por permitirnos tu iglesia, que es el cuerpo del Señor. A pesar de que teníamos muchas dificultades en el año 2022 por las varias razones en nuestra vida, Dios nos permitió este año nuevo y nueva oportunidad para poder vivir de nuevo para la gloria de ti. Por lo tanto, deseamos de nuevo ofrecerte toda nuestra vida para tu gloria y para tu evangelio. Deseamos propagar este evangelio tan precioso para que mis amados familiares, amigos y cercanos puedan recibir la salvación en este año nuevo. Y a través de esta vida queremos que sea glorificado a ti. Utilízanos según tu buena voluntad, ayudándonos para que el resto de nuestra vida podamos vivir por tu iglesia y por tu evangelio. Enséñanos hoy las palabras que necesitamos en nuestra vida cristiana, especialmente en esta situación muy complicada por varias razones. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida, todo este tiempo. En el nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Busquemos la Biblia. Primeramente, Eclesiastés, capítulo 1, y Efesios capítulo 5, 15 al 16. Texto principal de hoy, estos dos versículos, Eclesiastés capítulo 3, 1, Efesios capítulo 5, 15 y 16. Aquí he preparado en la pantalla este versículo. Aquí se lo tienen. Leamos juntos. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Abajo, mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hasta aquí. Hoy vamos a pensar, vamos a meditar en la palabra de Dios en este inicio del nuevo año. Ya pasó una semana desde el inicio del nuevo año 2023. Así, el tiempo que Dios nos ha permitido es lo que no se detiene y sigue fluyendo. Esto es el carácter del tiempo, sigue fluyendo, no se detiene. Entonces hoy me gustaría compartir una lección sobre el tiempo, sobre este tiempo que Dios nos ha dado, bajo el título de El tiempo y el pensamiento de los cristianos. Cada año aprendemos con este tema, iniciando un nuevo año, sobre el tiempo, porque Dios nos ha permitido este tiempo, nueva oportunidad, nuevo año para nosotros, para los cristianos. Entonces, hoy meditemos sobre este tiempo y también sobre pensamiento de los cristianos. Son dos temas, están conectados. Es muy importante para los cristianos como hijos de Dios, iniciando este nuevo año. Hoy, aquí, el texto principal que leímos ahora también tiene los contenidos sobre este tiempo. Dos versículos explican sobre los tiempos. Creo que esta lección que aprenderemos hoy es muy necesaria e importante al comienzo del nuevo año. Podemos decir que Dios creó no solo el mundo físico,
no solo el mundo visible, sino también creó el tiempo invisible. Sí, Dios es creador. Él creó todas las cosas, todo el universo, las cosas visibles, también las cosas invisibles. El tiempo también, Dios creó este tiempo invisible. Es decir, Dios es el creador del tiempo, ¿sí? Creador del tiempo. Aunque el tiempo corre constantemente, continuamente, Dios siempre ha hecho una división del tiempo, una división del tiempo. Por eso, existe un punto del tiempo, un periodo, ¿sí? Un punto del tiempo. O sea, hay un año, hay un mes, hay una semana, etcétera. División, ¿sí? Así que estamos viviendo en el concepto del tiempo, ¿no? Dios, haciendo conocer el periodo y también el punto del tiempo, nos ayudó a distinguir una época, una generación, ¿sí? Nosotros estamos viviendo en este concepto del tiempo y también podemos conocer, podemos distinguir un periodo, una generación, ¿no? Es lo mismo la creación también. Creación, mire, desde el principio, cuando creó el mundo, Dios ya tiene este concepto del tiempo. Mire, Dios hizo la creación durante 7 días. Entonces, en la Biblia, primera parte de la Biblia, ya aparece este concepto del tiempo. Primer día, segundo día, tercer día, tal. Así, Dios ya nos dio este concepto, división, el tiempo, para que sepamos sobre el tiempo, ¿sí? Entonces, esta creación del tiempo está conectado con la soberanía, de la creación. Por eso nosotros debemos pensar bíblicamente sobre este tiempo. Escuchando la palabra de Dios hoy, pensemos, ¿qué significado tiene para los cristianos este tiempo? ¿Sí? Un periodo. Eso también, un tiempo. Ya Dios nos explicó sobre el concepto del tiempo, creyendo el mundo, ¿sí? Desde el principio, Dios nos enseñó este concepto del tiempo y también hizo cumplir algunos ritos que mandó al pueblo de Israel en las fiestas solemnes. Sí, en este concepto también, en las fiestas, Dios mandó a los israelitas, al hombre, la fiesta también tiene un significado del tiempo. Por eso, mire, aquí unos versículos les leo. Aquí Éxodo capítulo 13:10 dice: por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de año en año, ¿sí? En este concepto del tiempo, Dios nos mandó una fiesta. Aquí Levítico también, 23, dice así: estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. Aquí también menciona tiempo, sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levaduras. Mencionando sobre el tiempo, nos mandó un mandamiento sobre la fiesta. De esta manera Dios, determinando el tiempo y periodo, hizo que el hombre pueda trabajar planeando y pensando dentro de la hora, dentro del tiempo, ¿no? El tiempo de un año hizo dividir también en el orden natural de Dios. Un año, nosotros tenemos ese calendario, ¿sí? Cuando salgan ustedes también llévalo, ¿sí? Ya tiene mucho.
Mire, aquí, un año, como ha sido dada una división de los 365 días, ¿no? 365 días. Pudimos tener una oportunidad de finalizar y empezar nuevamente un año para reflexionar, ¿sí? El fin del año nosotros reflexionamos sobre un pasado, ¿sí? Sobre un año, ¿sí? Ordenando, finalizando. Y empezando el nuevo año, primer día de enero, también nosotros decidiendo una nueva decisión, nuevo corazón, y así empezamos. ¿Por qué? Tiene esta división, tiene este periodo. Dios nos ha permitido este tiempo. Este tiempo es dado para todas las personas, no solo cristianos, ¿sí? Todas las personas. Y cada persona tendrían su pensamiento y su plan en su propia manera, ¿no? Todas las personas. Sin embargo, los cristianos especialmente, somos cristianos. Los cristianos nunca deben olvidar que este tiempo también es permitido por Dios. Sí, los mundanos no tienen ningún concepto, ninguna idea sobre este tiempo. Piensan, naturalmente ya fue dado este tiempo, ya empezó un nuevo año, pero nosotros somos cristianos, debe pensar bien. Dios es el creador del tiempo. Entonces, Dios nos ha permitido este nuevo año, este nuevo tiempo, nueva oportunidad. En este concepto debemos pensar como cristianos. Así empezamos bien, Dios ayudará a nuestra vida. Hoy entonces vamos a meditar, vamos a aprender sobre este tema. ¿Cómo debemos pensar sobre este nuevo año, este nuevo tiempo, nueva oportunidad, como un cristiano? El dueño y soberano del tiempo es Dios. Sí, es Dios. Y tal Dios nos permitió este tiempo para nosotros. Un día, un mes, un año, es para nosotros. Si no necesaria, no nos permitió este tiempo. O sea, debemos morir entonces. ¿Entiende? Nosotros estamos viviendo porque Dios nos permitió este tiempo, esta vida. ¿Por qué? Ahí tiene el propósito de Dios. Tiene plan de Dios hacia nosotros. Por lo menos, como los cristianos, debemos pensar bien sobre esto. Esto es muy adecuado. Mundanos no tienen ningún concepto, pero está bien. Pero los cristianos, iniciando este nuevo año, debemos pensar en esto, ¿sí? ¿Por qué Dios nos permitió esta nueva oportunidad, esta nueva vida, nuevo año, 2023? ¿Sí? ¿Por qué estoy viviendo? Sí, algo fundamental. Debemos pensar. Dios nos permitió un día, un mes, un año. Entonces, podemos decir que es una gracia muy grande que Dios nos ha permitido este nuevo año para nosotros, para los hijos de Dios. Como Dios nos permitió esta vida, un día más para nosotros, podemos pasar esta vida, este día, respirando así de esta manera, ¿sí? Dios nos permitió esta vida. Es decir, no debemos pasar en vano, ¿sí? No debemos pasar en vano el tiempo que Dios nos ha permitido. ¿Por qué? Es un tiempo que el Señor me ha dado. Mire, otro versículo busquemos. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Aquí, con este versículo pensemos. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. Porque, ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías
como si no lo hubieras recibido? Pensemos con este versículo. Dios nos dio todas las cosas, todas las cosas. De esta manera, el Señor Dios nos ha dado todas las cosas. Entre ellos, entre todas las cosas, obviamente nos ha dado el tiempo también. Todas las cosas incluye las cosas invisibles también. El tiempo también nos ha dado todas las cosas. Pero no nos dio este tiempo simplemente, sino nos lo entregó. Debemos decir así, nos entregó. Por lo tanto, el Señor no solo entregó este tiempo y reputará ciertamente algún día cómo hemos utilizado este tiempo. Dios lo encargó, sí, encargó. Aquí, un versículo, San Mateo 25, versículo 14 al 15, San Mateo capítulo 25, 14 al 15, dice una historia. Aquí les leo. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Aquí la Biblia dice de esa manera, comparando el reino de Dios, explica esta historia. Igual que este versículo, también el Señor nos ha encargado un talento a cada uno de nosotros. Sí, cada uno de nosotros tenemos talentos conforme a nuestra capacidad. 1, 5, 2, no sé, conforme a nuestra capacidad, Dios nos ha encargado este talento. Dentro de este talento podemos decir que está incluido también el tiempo invisible. Sí, tiempo invisible. Podemos pensar de esa manera. Aquí dice que dar conforme a su capacidad. Este versículo dice así, conforme a su capacidad. ¿Qué significa esto? Esto significa que Dios nos ha dado un tiempo, todas las cosas, todos talentos, pero aquí incluye tiempo también invisible. Entonces, Dios nos ha dado un tiempo apto para nuestra situación. Dios conoce todo sobre nuestra situación. Por eso, conforme a nuestra situación, conforme a nuestra capacidad, Dios nos ha dado este tiempo también. Dios sabe todo, omnipotente, omnisciente, ¿sí? Por eso nos puede encargar de esa manera. Sabiendo, conociendo nuestra situación, nos ha encargado este tiempo. Y por lo tanto, no debemos hablar de esa manera, diciendo, Dios, no he podido servir al Señor por falta del tiempo. ¿Sí? No debemos decir así. Por falta de tiempo, no he podido vivir bien para el Señor. Eso, bíblicamente, no es adecuado. Una excusa de esa manera no es adecuado bíblicamente. ¿Por qué? Dios, conociendo, sabiendo, conforme a nuestra situación, nos ha dado un talento, 2 talentos, 5 talentos. Entonces, conforme a nuestra situación, Dios nos dio. Entonces, los siervos, aquí, esta historia, los siervos que recibieron sus talentos deberían negociar bien con esto. Habían siervos que escucharon alabanza y también escucharon reproche. ¿Sí? Todo Dios justamente nos dio estas cosas, estos talentos. Aquí incluye el tiempo. Con esto debemos negociar bien. El resultado depende de su vida. ¿Sí? Depende de su vida, todo diferente. Por eso, algunos podrían escuchar alabanza, algunos
también reproche. Eso depende de nosotros. Por lo tanto, con el tiempo que Dios nos ha permitido, debemos dejar ganancia, ¿sí? Ganancia. Es decir, debemos aprovechar bien el tiempo para la cosa de que gloria y alegría a Dios, ¿no? Porque es una verdad de que ser reputado y revelado delante del tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo. ¿Cómo hemos utilizado el tiempo que Dios nos ha dado? ¿Sí? Habrá el tribunal de Cristo. ¿Conocen ustedes? Para los mundanos no habrá tribunal de Cristo. Es totalmente diferente. Tribunal de juicio para los mundanos. Pero los cristianos, los hijos de Dios, este tribunal no es para ir al infierno, ¿sí? Para dar recompensa. Este concepto totalmente diferente. Pero también es un tribunal, ¿sí? Un juicio también. Depende de nuestra vida, Dios daría recompensa. O también, la Biblia dice, podría ser perdido esta recompensa. Es muy triste. Debemos pasar este tribunal de Cristo como un cristianos. Entonces, nuestra vida será revelado ante este tribunal de Cristo, revelado, ser reputado. ¿Cómo hemos utilizado el tiempo que Dios nos ha dado? Dios todo va a calcular. Aquí busquemos 2 de Corintios capítulo 5, versículo 9 y 10. Aquí explica sobre el tribunal de Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 9 y 10. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Sí, aquí la Biblia muy claramente menciona sobre el tribunal de Cristo. Es para los cristianos, para los cristianos. Aquí dice, sea bueno o sea malo. Aquí también, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Mientras viviendo en esta tierra con nuestro cuerpo, sí, cometemos algunos errores, también hacemos buenas obras también. Todas estas cosas será revelado ante el tribunal de Cristo, ¿sí? Uno por uno, muy detalladamente. Ciertamente vendrá el día de cuando seremos evaluados delante del tribunal de Cristo. Nosotros, como cristianos, debemos pensar siempre en esto, seriamente, para la recompensa. Eso no es para mandar al infierno, no, pero debemos pensar en ese concepto. Podría ser entonces, esto podría un motivo de vivir adecuadamente en esta tierra, porque habrá el tribunal de Cristo, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que lo que tratar y usar nuestro tiempo que Dios nos ha permitido adecuadamente es muy importante para los cristianos. Somos cristianos, especialmente en este inicio del año. Por eso, hoy estamos aprendiendo este tema, iniciando. Es muy importante. A pesar de que algunas personas usan estos tiempos importantes en vano, ¿sí? En vano, atribuyen la excusa a algunos ambientes cambiables. Pero podemos decir que esta forma de vida es totalmente incorrecta.
podría haber unos cambios en nuestra vida, pero uno que hace los planes y las decisiones fundamentalmente para usar el tiempo es nosotros mismos. Nosotros mismos. Y tenemos que pensar bien que Dios siempre nos da los tiempos con la manera justa, con la manera equitativa, ¿sí? Equitativa, sí, equitativa, justa, equitativa. Siempre Dios nos da a cualquier persona este tiempo con manera justa y equitativa, sin importar en qué tipo de persona se encuentre y en qué tipo de circunstancia. ¿Por qué? Cualquier persona tiene nuevo año, tiene 365 días por un año, ¿no? Es decir, todas las personas tienen la misma cantidad del tiempo, las 24 horas del día y los 165 días del año, sin importar el entorno en el que se encuentren. Todas las personas igual, pero mundanos usan estos tiempos para su placer, sin ninguna relación con Dios. Pero los cristianos debería ser diferente. Conociendo este concepto, debemos usar muy adecuadamente, conectando con Dios. Es una bendición. Si vivimos de esa manera, será bienaventurada, ¿no? En otras palabras, a pesar de que la situación se cambia, el tiempo que se nos permite es siempre igual, siempre igual. Y entonces, no debemos olvidar que Dios quiere que usemos adecuadamente este tiempo que nos ha dado y también que Dios nos juzgará a nosotros dependiendo cómo lo usamos, Debido a que esto es una verdad, no debemos utilizar en vano el tiempo permitido para nosotros como cristianos. Por lo tanto, en varias partes de la Biblia está insistiendo sobre aprovechar correctamente el tiempo. He elegido algunos versículos. Mire, aquí, Salmos 90, 12. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Sí, la Biblia dice así, ¿no? Abajo, Eclesiastés 12:1, leamos juntos. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Aquí la Biblia menciona sobre el concepto del tiempo y nos enseña, debe tratar bien este tiempo, nos ha permitido por Dios. Es muy sabio y bienaventurado utilizar este tiempo con la cosa relacionada con Dios. Como cristianos debemos recordar este principio. Tiempo conectado con Dios será muy bienaventurado. También es muy sabio. Pero lo que no debemos malinterpretar es que no estoy diciendo que debemos hacer solo para las cosas de la iglesia sin hacer nada del deber que tengamos que hacer. Obviamente tenemos que hacer nuestros papeles diligentemente. Eso no estoy diciendo que dejar todas sus cosas, vive en la iglesia solamente. No estoy diciendo esto. Es decir, el estudiante tiene el trabajo del estudiante. El empleado tiene el trabajo del empleado. Los padres tienen
el trabajo de los padres, etcétera, ¿no? Tenemos que vivir diligentemente ante la vida que ha sido encargada para nosotros, como un padre, como un marido, una esposa, un estudiante, un trabajador debe hacer su trabajo diligentemente, pero debemos pensar bien, ¿sí? Estos tiempos nos ha permitido por Dios. Por eso, en fondo de todas estas cosas debe estar Dios. Esto es lo más importante. Debe estar Dios, porque Dios es quien ha permitido todas estas vidas y esta hora, este tiempo. Por lo tanto, tenemos que aprovechar el tiempo pensando bien para qué cosa es lo que hagamos y a quién podrá agradar, conectando con Dios. ¿Sí? Mire, esto debemos pensar bien cuando hacemos algo. Primero debemos pensar así. ¿Es agradable solo para mí? Debemos pensar, sí, somos cristianos, también somos un padre, un hijo, una esposa, un trabajador, un estudiante, sí, cualquier cosa. Entonces, haciendo nuestro trabajo, siempre debemos pensar en este concepto. Este trabajo, esta acción que hago ahora, ¿es agradable solo para mí? ¿Sí? Solo para mí. O también se alegrará el Señor. Si tenemos este concepto siempre en base de nuestra vida, nosotros podemos elegir adecuadamente en Cristo, en Dios. No será beneficioso solo para mí o podrá ser beneficioso para el trabajo del Señor. Siempre podemos pensar de esa manera. Para la gloria de Dios. Nosotros podemos hacer nuestro trabajo para la gloria de Dios. Ganamos dinero para la gloria de Dios. Siempre pensando esto, Dios sabe y Dios guiará. Pero sin este pensamiento será equivocado, ¿sí? Para los cristianos es muy necesario este pensamiento, ¿no? Si reconocemos la soberanía del Señor, poniendo en base el Señor, nosotros mismos podemos distinguir cómo deberíamos aprovechar este tiempo conforme a la conciencia de la fe. Sí, nosotros mismos podemos saber esto, podemos distinguir, sí, con nuestra conciencia de la fe. Ya sabemos, eligiendo una cosa, ¿es para mí, solo para mí o también para la gloria de Dios? Mi conciencia sabe. Entonces mi conciencia funciona. Si uno que tiene el Espíritu Santo ayuda a hacer esto. Pero esta persona siempre debemos pensar, debemos tener este concepto en base de su vida, en su vida. Nuestra vida no es tan larga. Sí, no es tan larga como lo que pensamos. Cuando se acaba el tiempo que el Señor permitió, quizás si se lleva mi vida hoy, tenemos que recordar que ya no habrá más oportunidad. Entonces, ahora estamos viviendo, esto significa, Dios está dando la oportunidad. El tiempo que pasó una vez, ya no se puede volver. Sí, sabemos, es algo muy obvio también. Hay un dicho así: hoy que pasé en vano, ¿sí? Hoy que pasé en vano, ha sido el mañana que tanto anhelaba la persona que murió ayer. Un dicho muy hermoso, ¿sí? Debemos pensar en este dicho también, bíblico. Si hasta los mundanos consideran muy importante el tiempo, entonces
no habrá más cosas que decir con los cristianos, ¿no? Somos cristianos. Entonces, tenemos que utilizar bien el tiempo permitido para nosotros preciosamente, valiosamente, como un cristiano. El tiempo que utiliza para el Señor tiene más valor y se quedará eternamente. Eternamente. Esta es la promesa de Dios. Es algo muy obvio también. Una cosa, un trabajo utiliza para el Señor tiene este valor. Quedará eternamente. Se quedará eternamente. Busquemos la Biblia. Primera de San Juan, capítulo 2, versículo 17. Primera de San Juan 2, 17. Aquí este versículo explica bien sobre este tema. San Juan, primera de San Juan 2, 17. Si lo tienen, leamos juntos. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cómo piensan ustedes? Este versículo es verdad, no es mentira. El mundo pasa, desaparece, se desaparece. Sus deseos también. Nosotros tenemos algunos deseos carnales, esto también se pasa, se desaparece. Pero el que hace la voluntad de Dios, el que hace las cosas conectadas con Dios, gloria de Dios, permanece para siempre. Recuerda, Dios recuerda y dará recompensa. Esto es un concepto muy importante para los cristianos. No hay ninguna cosa eterna en esta tierra. Todo se desaparecerá. Pero las cosas que se relacionan con el Señor, con la iglesia, son eternas. Son eternas. Es decir, la voluntad de Dios permanece para siempre. Aunque sea un gran rico, no puede llevar el dinero al momento de morir. Sí. Aunque sea muy guapo y guapa, como yo, sí, muy guapo, guapa, delante del tiempo, nada puede hacer. Sí, nada puede hacer. Pero solo el tiempo que haya utilizado para la voluntad de Dios se quedará eternamente. Debemos recordar esto, se quedará eternamente. Y el Señor lo cuenta recordando todo. Ahora estamos haciendo remodelación, ¿no? Entonces, cada día, cada semana, los hermanos participen. Sí. Una mano, sí. Humanamente, una mano chiquita, se ve chiquita, pero no. Dios recuerda eternamente. ¿Por qué? Está conectado con la obra de Dios, ¿no? Leer la Biblia también, como ahora, escuchando la palabra de Dios. Leer la Biblia, orar, participar en la reunión, predicar. Todas estas cosas se quedarán eternamente en memoria de Dios. Dios no falta ni una cosa. Todo recuerda y recompensará. Galardón, todo conectado. Entonces, nosotros debemos recordar esto. Especialmente ahora, sí, como sabemos, está realizando esta remodelación y participación en este trabajo permanecerá para siempre ante el Señor también. Porque el propósito de este trabajo, la remodelación, no es simplemente remodelar bellamente el edificio, sino, como sabemos bien, es propagar el Evangelio. Esto es el propósito, no para un ambiente hermoso, hacer hermoso, no. Esto conectado para propagar el Evangelio más fuertemente. Por eso estamos haciendo esta remodelación. Por lo tanto, todas las manos en las que nos sacrificamos y en las que participamos están directamente conectadas con el Evangelio de Dios y el propósito de Dios. Sí, es verdad. Participamos una mano
simple, pero está conectado con el Evangelio, porque el propósito de esta remodelación es para el Evangelio. Entonces, si participamos, limpiamos, ordenamos algo, esto directamente está conectado con el propósito de eso. Es muy precioso, se quedará para siempre, eternamente. Es decir, todas esas obras serán recordadas para siempre y permanecerán como recompensa de Dios eternamente también. Un poquito más después podemos saber esto en el cielo. Si sabemos esto exactamente, podemos ofrendar, también podemos participar en este trabajo con un corazón alegre, también anheloso. Sí, porque esto es muy cierto y una verdad. Una verdad. A veces yo les digo, pensemos, si invierte 10 soles hoy, podrá recibir 100,000 soles al 100% en un año, ¿sí? En un año. Obviamente podemos invertir con mucho gusto. Si es verdad, 100% verdad, podemos invertir 10 soles hoy, pero esperar un año. Pero si eso es 100% verdad, obviamente podemos invertir 10 soles y un año después recibiremos 100,000 soles. 100,000 soles. Wow, ¿cómo piensan ustedes? Yo quiero mencionar, quiere 500,000 soles. Alguien, no sé quién es, conectado con esta remodelación, alguien quiere recibir 500,000 soles. Sí, 500,000. Wow. ¿Cómo piensan? Eso totalmente diferente. Totalmente diferente el propósito, como el propósito de nuestro propósito no es así. Sí, verdad, es verdad. Habrá recompensa eternamente. La recompensa que Dios nos devolverá es una recompensa mayor y más asombrosa que no se puede comparar con 100,000 soles. No, 100,000 soles. Quizás 100,000 soles se sientan como nada. 500,000 soles también. De esa manera, si podemos sacrificar nuestro tiempo, ¿sí? Nuestro material, nuestro dinero, nuestro esfuerzo por 100,000 soles, entonces debemos sacrificarnos y dedicarnos aún más a la recompensa de Dios. A la recompensa de Dios. Esta es la participación en la iglesia, sí, conectado con el propósito de Dios. Entonces, por favor, brinden mucha ofrenda también. Ofrenda, necesitamos mucha ofrenda. Y también participación, mucho, para el trabajo de esta remodelación, voluntariamente, por favor. ¿Sí? Yo nunca decía sobre dinero directamente en este púlpito, nunca, pero esto es muy importante. Necesita mucho dinero ahorita para hacer esta remodelación. Por favor, no malinterpretan que el pastor está diciendo sobre dinero. No. Esto es para su fe, ¿sí? Los hermanos que han experimentado la gracia que Dios paga cuando se sacrifican por la obra del Señor, no tendrán este malentendimiento. Sí, saben, aquí hay muchos hermanos, saben este significado. Porque esto no es un tema acerca de dinero, sino acerca del principio de la Biblia. Propósito de la iglesia también. Si hay alguien que se siente incómodo como con este tema de la ofrenda, no importa que no ofrenda, sí, no ofrende, no importa. Incluso Dios solo acepta a aquellos que tienen el corazón para hacerlo.
Aquí, 2 Corintios 12, capítulo 8, 12. Aquí miremos en la pantalla, leamos juntos. ¿Por qué? Si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. No es que Dios pida ofrendas porque Él no tiene dinero, no. Sin embargo, si somos verdaderamente salvos por el sacrificio de Dios en la cruz, es muy natural que vivamos una vida de sacrificio por el Señor, ¿sí? Entonces, vamos a pensar sinceramente, seriamente, una vez en este inicio de nuevo año. Esta es una oportunidad nueva, ¿sí? Este inicio de nuevo año. Estoy dispuesto a sacrificar mis bienes y mis tiempos por el Señor. ¿Cómo estoy usando el precioso tiempo que el Señor me ha permitido? Debemos pensar. ¿Cuántas horas usamos para el Señor adecuadamente en un día? Pensemos en un día, en este inicio del año. Pensemos, ¿cuántas horas usamos para el Señor? Entre 24 horas. ¿Cuántas horas? ¿Acaso usamos más tiempo para ver la televisión o celular que para leer la Biblia? ¿Cómo piensan? Dios nos ha permitido 24 horas por día, pero entre 24 horas, ¿cuántas horas usamos para conectar con Dios? Según una investigación, supongamos que vemos la televisión, ¿sí? Una investigación dice así. Vemos la televisión o celular, perdón, celular, 3 horas al día, sí, cada día 3 horas. Entonces, sería cada año 1 mes y medio, sí, 3 días por día, por 365 días, calculando 1 mes y medio. Si es que llega a vivir 80 años, va a estar mirando smartphone, televisión por 10 años, calculando así, 10 años. Entonces, entre nuestra vida, 10 años, yo veo televisión y smartphone. Sí, calculando así. Mire, entonces, se necesita mucha paciencia para leer la Biblia, mucha paciencia. Pero comparando con esto, es muy fácil de utilizar una celular. No necesita paciencia, automáticamente veo, video, todo, sí. Videojuego también, pero para leer la Biblia, sí. Confianza. ¿Cuántas horas usamos de esa manera? Por eso, iniciando este nuevo año, debemos decidir, debemos pensar bien. ¿Sí? Es algo equivocado, básicamente, no utilizar su tiempo para leer y escuchar la palabra de Dios siendo un cristiano. Sí, sería una contradicción que las personas que recibieron la salvación a través de la palabra de Dios no estén leyendo esta palabra. Es algo contradictorio, ¿sí? Es decir, en el año nuevo tenemos que hacer bien desde lo básico que es leer la Biblia. ¿Cómo leer la Biblia? Escuchar la palabra de Dios. 4 llantas de la vida cristiana: palabra, oración, comunión y predicación. Sí, son los básicos. Por eso, leamos la Biblia. Ahora siempre les digo, iniciando este año, leamos la Biblia por lo menos 1 hora al día, entre 24 horas, 1 hora. Si uno lee 3 capítulos al día, solamente 3 capítulos al día, puede terminar de leer toda la Biblia
solo en un año. Calculando, sí. Por eso, hoy 3 capítulos, todos los días 3 capítulos, terminando 31 de diciembre, terminaría de leer toda la Biblia en un año. Pero cada día 3 capítulos no es difícil, ¿sí? Investimos 1 hora. Por lo tanto, tenemos que dar al menos 1 hora entre 24 horas para leer la Biblia. Al menos 1 hora. Puede leer 3 capítulos por día. Entonces, tenemos que levantar bien este plan desde el comienzo del nuevo año. Sí, ya empezamos, sí, este nuevo año, pasó 1 semana nomás. Por eso, ahora, vamos a decidir, planear. Debido a que este nuevo año es un tiempo que el Señor nos permitió nuevamente, nueva oportunidad. Tenemos que planear muy adecuadamente, poniendo en base en el Señor y hacia el Señor. Entonces, el Señor nos ayudará a cumplir este plan y también nos dará ciertamente su gracia, su poder, su sabiduría también. Cuando sigamos adelante poniendo en práctica con mucha diligencia. Entonces, ¿cómo tenemos que planear este plan en nuestra vida cristiana? Es muy simple, también ya sabemos. Para poder realizar esto, primero tenemos que elegir una meta clara. Esto es el inicio, ¿sí? Una meta clara. Sin meta no puede hacer nada. Mire, aquí, 1 de Corintios, capítulo 9, 26. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. ¿Sí? Golpea el aire no sirve de nada. ¿Por qué? Eso no es la meta. No planear en cualquier manera que pensamos simplemente, sino primeramente pensando y orando suficientemente en el Señor, y hay que elegir una meta correcta de la fe, una meta concreta, ¿sí? Una meta detallada. Esto es el primer paso. Por ejemplo, sí, terminar de leer la Biblia una vez completamente. Esta es una meta concreta, ¿sí? Por ejemplo, predicar a 10 personas. Esta es una meta concreta. Solamente no planear de esa manera. Yo voy a predicar muchas personas. Eso no es clara, ¿sí? Debe poner una meta clara. Sí. Una persona, no hay problema, pero debe poner algo claramente, ¿sí? Concretamente. 10 personas. Este enero 1, o febrero también 1. Así, cada mes una persona, algo así. Voy a leer hasta julio, mitad de dinero, Antiguo Testamento. O después de julio, voy a leer Nuevo Testamento. Algo así, concretamente. Esto muy importante. Por eso, entre estas metas específicas salen los planes prácticos. Por eso, debe hacer una meta clara, concreta. Y segundo, la prioridad. Y tenemos que poner bien la prioridad. Entonces, con un plan claro podemos ordenar nuestra prioridad. Pero sin meta clara no puede ordenar la prioridad. Sabemos este versículo muy conocido, San Mateo 6, 33. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esta también la promesa de Dios. Prioridad.
buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Nuestra prioridad es Dios. Primero tenemos que distinguir lo que es correcto para la voluntad del Señor y hacerlo primero. Por ejemplo, supongamos hay dos opciones. Supongamos, ir a la película, ir a la cine para ver película con mis amigos y ir a la reunión de jóvenes. ¿Cómo piensan ustedes? ¿Qué debemos hacer primero? ¿Qué elegirían ustedes? La prioridad, ¿qué es esto? Obviamente podemos distinguir bien sobre esta elección con nuestra conciencia de la fe. Ya sabemos qué es el primero. Ya sabemos con nuestra conciencia de la fe. Pero mundanos no tienen este concepto. Eligen su placer carnal. Pero nosotros somos cristianos, tenemos Espíritu Santo. Entonces, esta conciencia de la fe podemos elegir algo adecuado. Pero nuestro carne, como temperamento del pecado impide para elegir esto. Pero con nuestra conciencia de la fe podemos elegir, podemos poner la prioridad en Dios. Obviamente podemos distinguir bien sobre esta elección. Si somos los cristianos verdaderos, por supuesto, debemos dar prioridad a Dios. Tercero, poner en práctica, entonces. Meta clara y poner la prioridad, también poner en práctica. Todo conectado. Y cuando se levante el plan y sepa qué hacer, tenemos que poner en práctica diligentemente. Mire, dos versículos aquí, Romanos 12:11, Proverbios 6:6, miremos en la pantalla, leamos juntos. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. La Biblia explica de esa manera. Aunque sea un plan muy bueno, no sirve de nada si no lo pone en práctica. Sí. Por eso tenemos que poner en práctica, pero hacerlo continuamente y con mucha diligencia. Continuamente es muy importante. Solamente en enero hasta febrero no sirve de nada. Hasta diciembre, en este tiempo que Dios nos ha permitido, ¿no? Por lo tanto, desde el comienzo debemos calcular bien prudente. Calcular bien prudente y minuciosamente. Eso no es algo simple. Orando, pensando bien y debemos hacer este plan. Tenemos que pensar bien, orando, desde el momento cuando decidimos la meta clara. Mire, aquí San Lucas 14, 28 al 30, sale una historia muy interesante. Les leo, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Entiende esta historia? No debe ser así. No debe ser así. Personalmente, cada vez que pasaba frente al Megaplaza, mire, al ver esta escena, recordaba varias veces de este versículo. ¿Sí? Sí, esto. El estadio donde dejaron de construir. Hace 5 años que llegué a Chimbote yo.
Pero igual, hace 5 años, todavía así fue abandonado. Cada vez que veo esta escena, me siento muy lamentable. Sí, entendible este versículo. Hasta ahora también. ¿Quién lo tratará? Es muy lamentable. Entonces, nuestra vida cristiana no debe ser así. Nuestra vida cristiana debemos planear bien en Cristo. Dejar en la mitad, eso no sirve de nada. Será de esa manera. Es muy lamentable. Para poder poner en práctica diligentemente y constantemente, continuamente. Tenemos que planear bien en el Señor. Así que el Señor nos ayudará en el Señor. Para ello debemos pensar bien. Entonces, última parte de esta práctica, pensar bien. El título de hoy es el tiempo y el pensamiento de los cristianos. Entonces, para realizar esto, para hacer bien esto, debemos pensar bien siendo los cristianos, como los cristianos. Debido a que Dios creó al hombre como un ser que piensa, ¿sí? Nosotros pensamos. Entonces, debemos pensar bien en el Señor, ¿sí? Para poder aprovechar bien el tiempo que nos ha permitido, debemos vivir pensándose debidamente. El pensamiento de los cristianos es realmente importante. Sí, nuestro pensamiento es muy importante. Somos cristianos. Depende de lo que pensamos, se puede definir qué persona es. Sí, qué persona es. Es decir, mire, podemos decir que el pensamiento es tal persona. ¿Entiende? Pensamiento es tal persona. Aquí, Proverbios, capítulo 23, 7, miremos en la pantalla, leamos juntos. ¿Por qué? ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él, como y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. La Biblia explica de esa manera. Mi pensamiento define mi ser. Su pensamiento, el hombre es tal persona. Se puede decir que la razón por la que existen diversas personas en este mundo es porque existen las personas que tienen diversos pensamientos. Sí, diversos pensamientos, todo diferente. El que está lleno de un buen pensamiento será una buena persona. ¿Cómo piensa? Es algo muy obvio. Pero el que está lleno del pensamiento malo es una persona mala. No podría ser una persona que tiene siempre malos pensamientos, no será una buena persona. Es imposible. ¿Entiende? Entonces, yo tengo siempre un buen pensamiento, yo puede ser buena persona. Conectado. Con qué pensamiento está lleno en esta persona, muestra cómo es esta persona. Sí, cómo es esta persona. El hombre, quien piensa siempre sobre el Evangelio y sobre Dios, podrá vivir como el hombre de Dios. Por eso este pensamiento es muy importante. Pensamiento de los cristianos es muy importante. Esto no sé. Entre las personas no saben. ¿Qué pensamiento piensa esta persona? Pero Dios sabe. Y yo también, yo sé. ¿Qué pensamiento pienso yo? Siempre mi pensamiento sobre algo fiesta. Sí, esta persona es la persona de fiesta. Podemos decir así. Siempre piensan algo videojuego. Esta persona es una persona de videojuego. Pero piensa sobre Dios y el Evangelio, esa persona es persona de Dios, hombre de Dios. Mire, el pensamiento engendra el acto. Es algo muy obvio. Las personas acciona con su pensamiento. Sin pensamiento no acciona. Entonces, el pensamiento engendra el acto y el acto
da a luz la costumbre, sí, una acción repetida da a luz la costumbre. Entonces, algunos tienen esta costumbre, él repetía su acción, misma acción. Por eso tiene esta costumbre. La costumbre engendra entonces el carácter. Una persona que tiene un costumbre, algo malo, él tiene este carácter malo. Y el carácter da a luz el destino de este hombre. Es muy entendible, ¿no? ¿Entiende? Por eso, de este pensamiento debemos pensar bien. Entonces, el pensamiento hacia Dios engendra el hombre de Dios. Nuestro pensamiento es muy importante. Así que el hombre, quien piensa siempre la manera, meta y plan hacia Dios, podrá planear correctamente y poner en práctica diligentemente. El aspecto de una vida así es igual a vivir conforme a la voluntad de Dios. Aquí, Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18, también miremos en la pantalla, leamos juntos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La Biblia dice, esta es la voluntad de Dios. La vida así es la voluntad de Dios. Estad siempre gozoso, orad sin cesar, dad gracia en todo. Esta vida es la voluntad de Dios. Este versículo también es un versículo que varias veces aprendemos en la iglesia, ¿no? Si entendemos bien el significado de este versículo, mientras estudiando, podemos darnos cuenta exactamente de cuál es la voluntad de Dios que dice en este versículo y realizarla dignamente. Uno piensa que es muy complicado y difícil vivir conforme a la voluntad de Dios, pero en realidad es muy simple, ¿sí? Vivir de esa manera que dice en este versículo es la voluntad de Dios. Pero, ¿cómo podemos estar siempre gozoso, orar sin cesar y dar gracia en todo? ¿Cómo podemos realizar esto? Para ser una persona así, debe empezar desde tal pensamiento. Hebreos 3, 1. Aquí, 3.1, miremos en la pantalla, leamos juntos. Por tanto, éramos santos participantes del llamamiento celestial. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Aquí se usa la palabra considerar. Y esta palabra significa pensar más profundamente, ¿sí? Podría usar pensar, pero aquí usa la palabra considerar, más fuerte, ¿no? También tiene significado original, lengua original. La traducción dice pensar profundamente, dice considerar. Entonces, en la lengua original dice así: no pensar simplemente, pensar profundamente. Por eso, este pensamiento es muy importante. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Debemos pensar, considerar profundamente sobre nuestro Salvador Jesucristo. Lo que dice la Biblia es así. Por lo tanto, si pensamos en lo que hizo el Señor por mí, no nos queda más que dar gracia en todo. Por eso, si pensamos profundamente sobre Dios, sobre el Señor, sobre Jesucristo, no nos queda más que dar gracia en todo. La voluntad de Dios dice, dad gracia en todo, dice.
siempre, estad gozosos siempre, ¿no? Orad sin cesar. Pero si pensamos profundamente, considerar profundamente en Jesús, quien murió por mí, quien dio gran amor, nosotros siempre podemos estar gozosos, siempre, cualquier momento. Somos personas que ya tenemos todo. Es decir, somos personas que poseemos el cielo, ¿no? Antes de recibir la salvación merecíamos ir al infierno, pero recibimos la salvación, ya tenemos todo. Aunque Dios tome todas las cosas que tenemos ahora, nosotros debemos dar gracia a Dios. Podemos dar gracia de esa manera. ¿Por qué? Ya recibimos la salvación, ¿sí? Es un ejemplo muy extremo, pero pensando profundamente, mi pensamiento, podemos dar gracia en todo, ¿sí? Profundamente en Cristo. Pensamos, ¿por qué? Nos envió al cielo al hombre que merece ir al infierno. Si estuviera solo 10 minutos en el infierno, supongamos, solo 10 minutos en el infierno, viviría agradeciendo en toda su vida, sí. No podemos estar en el infierno ni por un minuto, sí. Pero si experimentamos el infierno 10 minutos y después de permite esta vida, podemos vivir agradeciendo toda nuestra vida, sí. Si consideramos en Jesús mirando a aquel cruz, es cierto que somos personas que recibimos un amor enorme y gracia que no se puede imaginar. Nuestra vida que resta, Dios la ha dado por extra y oportunidad. Debido a esto, obviamente podemos vivir agradeciendo, estar gozoso siempre. La cruz es el amor de Dios. Si fuera cierto que yo soy el que está recibiendo un amor tan grande de Dios, quien es más grande que el universo, entonces, ¿no podré estar alegre? Si piensa en eso profundamente en todos los momentos, ¿no podría estar agradeciendo y alegre siempre? Podemos ser así. Entonces, podemos orar sin cesar, obviamente también, ¿no? Esta es la voluntad de Dios. La oración es la respiración del Espíritu. La oración es la conversación con Dios. Por lo tanto, podemos hacerla sin cesar y a la vez debemos hacerla, obviamente, para nuestra vida cristiana. Sin cesar, orar sin cesar. No significa murmurar algo sin cesar, sino pensar así en el Señor siempre y preguntar pensando la voluntad del Señor es igual a conversar con Dios, y todo esto se puede decir como la oración. Aunque yo no ore con alta voz, el Señor conoce todo, hasta mi corazón, ya sabe todo. Entonces, siempre podemos conversar con Dios, o sea, siempre podemos orar hacia Dios. Orad sin cesar. Esta es la voluntad de Dios. Por medio de la vida que lleva pensando en el Señor, puede salir el propósito que desea vivir por el Señor, el plan y el acto que pone en práctica. Tal pensamiento crea tal persona. Y tal persona de Dios es quien vive en medio de la voluntad de Dios. Y será una vida bendecida y que Dios le ayuda. El Señor, la Biblia dice, el consumador, sí. El Señor cumple, el consumador cumple este plan de esa manera. Ya empezó el nuevo año 2023. Como les dije el domingo pasado, en Corea hay un dicho que dice, el inicio es la mitad. El inicio es la mitad. Tanto como así, es muy importante el inicio.
Si tiene un buen inicio, ya logró la mitad, ¿no? Exitosamente. Comenzando un nuevo año, 2023, así hemos pensado que es buen inicio. ¿Y cómo tenemos que iniciar este año en el Señor? Hoy aprendimos, ¿no? Recapacitando y recordando siempre el amor de la cruz. Más importante, podemos empezar más firmemente como el hombre de Dios, como un cristiano precioso, verdadero. Y si hay tal hermano así, no pasará en vano este nuevo tiempo que el Señor nos permitió. Nosotros debemos ser tal cristiano, ¿no? En este inicio del nuevo año. Oremos para que sea un año lleno de bendición, lleno de la gracia de Dios, en medio de planear correctamente en el Señor y poner en práctica diligentemente en este año nuevo, 2023. Amén. Amén. Por favor, entonces viven de esa manera. Vamos a orar para terminar. Oremos juntos. Señor, te damos gracias por salvarnos y por hacernos tus hijos santificados. Gracias por enseñarnos con tu palabra preciosa a través de este sermón dominical. Ayúdanos para que podamos vivir adecuadamente ante ti, según las enseñanzas que estudiamos hoy, obedeciendo bien tu palabra. Deseamos saber más del Señor que nos ama. Deseamos amarte más, conociendo tu amor, sirviéndote en nuestra vida. Deseamos vivir el resto de nuestra vida devolviendo la gracia del Señor y te agradecemos mucho por permitirnos este nuevo año otra vez para poder vivir para tu gloria y para tu evangelio. Te pedimos siempre tu poder y tu sabiduría, porque somos débiles y no podemos vivir sin tu amor, sin tu gracia. Por favor, protege, guía y ayuda a nuestra vida para poder vivir adecuadamente, sanamente para tu gloria. Así que queremos que sea glorificado a ti a través de nuestra vida que dedicamos y trabajamos para tu iglesia. Estamos realizando la remodelación de la iglesia. A pesar de que hay muchos obstáculos, esperamos que todos ellos se puedan cambiar como una bondad para tu gloria. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida. En el nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén.